doy gracias por salvarme. Del cielo viniste tú a redimir, desde la tierra a la cruz a perdonar, de la cruz a morir, de morir a la luz. Dios, tu nombre exaltaré. Dios, tu nombre exaltaré, pues yo canto tus bondades. Yo contigo soy feliz. Te doy gracias por salvarme. Del cielo viniste tú a redimir, desde la tierra a la cruz a perdonar, de la cruz a morir, de morir a la luz. Dios, tu nombre exaltaré. Dios, tu nombre exaltaré, pues yo canto tus bondades. Yo contigo soy feliz. Te doy gracias por salvarme. Del cielo viniste tú a redimir, desde la tierra a la cruz a perdonar, de la cruz a morir, de morir a la luz. Dios, tu nombre exaltaré. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, Dios mío. Vamos a abrir tu palabra, Padre. Seas tú guiándonos, Espíritu Santo. Seas tú dando la palabra, Padre bendito. Seas tu nombre exaltado siempre en esta tierra, Padre. Gracias por tu sacrificio que viniste a dar en la tierra, Señor, por nosotros. Gracias por tomar nuestro lugar, Padre. Señor, nosotros merecíamos, Señor, la muerte. Nosotros merecíamos esos azotes. Nosotros merecíamos morir, Padre. Porque nosotros hemos pecado contra ti, mi Dios. Tú eres un ser, un Dios maravilloso, Padre. Sin pecado, sin mancha alguna, Padre. Pero por amor a tus hijos en la tierra viniste a morir. Gracias, Padre, que tu salvación, que tu rescate hacia nosotros no quede así, Padre bendito. Que te glorifiquemos, te exaltemos en todo momento. Oramos, Padre, que tu presencia esté con cada una de nosotras en esta tarde. Gracias, Padre glorioso. Muchas gracias. Te amamos, te bendecimos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy buenas tardes, queridas amigas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? La palabra de Dios dice, Mateo 26:36. Entonces Jesús llegó con ellos al Getsemaní. Sabemos que Jesucristo se aproximaba, ¿verdad?, a su muerte, y él ya sentía que ya la hora estaba llegando. La hora ya estaba llegando de ese rescate maravilloso, que por fin la humanidad iba a liberarse, que la humanidad iba a tener esa esperanza, ¿verdad?, de ya no estar ofreciendo sacrificios. Ahora Cristo Jesús era el verdadero sacrificio, el cordero pascual. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era Jesucristo mismo viniendo aquí a la tierra a morir, ¿verdad? Él mismo vino a la tierra, tomó mi lugar, murió por mis pecados, murió por cada uno de ustedes. Él se puso mis zapatos y él caminó con ellos hasta la cruz. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Él tomó la medida de mis zapatos y Jesucristo caminó con mis zapatos hasta la cruz, llevando todo de mí, llevando todos mis pecados, llevando todas mis dolencias, llevando a la cruz todas las enfermedades, llevó todo ahí a la cruz. En el Getsemaní, querida amiga, Jesucristo estaba recibiendo la agonía. Su alma se sentía triste. El ser humano, nos dice la palabra de Dios,
que el ser humano cuando está triste y puede hacer una expresión de dolor y de sufrimiento, el tiempo actual, el ser humano al hacer una oración, Cristo Jesús le fortalece en ese momento. Levantar una oración de fortaleza a Dios cuando su alma está triste y está agobiada hasta la muerte, como lo fue Jesús, está en la oración que hizo el Señor Jesús estando en la prueba del Getsemaní, cuando su agonía, su tristeza, ya no había esperanza para él mismo. La esperanza de él sintió que él ahí iba a morir, ahí iba a terminar todo. Sentía Jesús, se sentía abandonado, se sentía con agonía, con tristeza, con dolor en el corazón. Él pensaba en su corazón, había un pensamiento. Estábamos tú y yo en esa agonía, ahí en su mente. Nuestros nombres pasaban como una película en su mente. Vale la pena morir. Valen la pena mis hijas que yo muera y tome su lugar. Gracias, Señor, por tu palabra. Y aún sus discípulos, queridas amigas, ahí estuvieron para fortalecerle. Pero no era suficiente. No fue suficiente para Jesús porque necesitaba a alguien más poderoso, alguien más a su lado. Era la compañía de su padre. Él quería escuchar las palabras de su papá al hablarle, al fortalecerle. En el monte Getsemaní es el mismo monte de los olivos y era especial porque nos recuerda la forma en que los olivos, los olivos son triturados para extraer su precioso aceite. Ahí mismo donde Cristo Jesús fue triturado en sus emociones al hacer la oración, al estar triste, ahí mismo, querida amiga, Jesucristo ahí mismo fue triturado por nosotros para extraer ese aceite de salvación para nosotros a la vida actual. Es hermoso darnos cuenta que el Señor Jesús en su humanidad no esconde de nosotros su angustia, sino que lo expresa en su palabra para que lo conozcamos a Él. Imaginémonos que Jesús hubiera dicho en ese momento, querida amiga, no, yo me las puedo todas, yo puedo salir. Cristo Jesús sabemos que era Dios y hombre aquí en la tierra, pero Él no usó ese poder, ¿verdad? Él quiso sentir el dolor de la humanidad, del ser humano. Él se puso tus zapatos, se puso mis zapatos para comprenderme, ¿verdad? Para comprenderme en cada proceso de la vida, en cada situación que enfrente el ser humano. Jesús nos puede entender porque Él ya vino a caminar por nosotros. Entonces dice la palabra de Dios, cuando Jesucristo le decía a su Padre, Padre, ya no puedo más. Cristo Jesús tuvo humildad para reconocer como ser humano que necesitaba la ayuda divina poderosa de su Padre. Cristo Jesús fue humilde, tan humilde ahí, reconocer su debilidad que necesitaba al momento de pasar esa agonía, esa tristeza del rescate del ser humano. Jesús estaba también enseñándonos. Estaba ahí enseñándonos y dándonos una lección de humildad, de que Cristo Jesús sintió el dolor, el peso del pecado, la agonía. Era un ejemplo maravilloso que Cristo Jesús nos dio al pasar el proceso del Getsemaní. ¿Te encuentras en el Getsemaní? ¿Te encuentras en esos Getsemanís que duelen? Que son muy dolorosos, ¿verdad? Pero son grandes bendiciones porque de ahí es donde se extrae el aceite puro de los olivos. El monte Getsemaní era tan especial. Es hermoso darnos cuenta que el Señor Jesús en su humanidad no escondió su angustia, sino que la expresó. Muchas veces nosotras tenemos miedo a expresar nuestras emociones y puedan decir, ay, es que la hermana Giret llora, es muy débil. Dice que tiene a Dios, pero pues está muy débil, se siente débil. Es bueno reconocer mi debilidad, mi vulnerabilidad de que necesito ayuda de Dios cuando estoy pasando un momento difícil.
dice la palabra de Dios, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Nos dice Lucas 24:42. Entre más grande su agonía, más se intensificaba su oración y su sudor eran gotas como de sangre. Su sufrimiento era tan profundo que exclamó estas palabras: Padre mío, mi alma está muy triste hasta la muerte. Me estoy muriendo, me estoy desgarrando, decía Jesús. Me estoy muriendo, me estoy desgarrando. Es muy fuerte esta prueba. Está la angustia que me invade y que me siento morir, decía Jesús. Su oración, mi alma está muy triste. Su súplica la podemos ver que Jesucristo sentía el peso del pecado. Jesús, recordemos que era hombre. Él sentía la agonía del peso del pecado. La agonía, oraba intensamente, porque él necesitaba la respuesta de su Padre y que lo librara de ese grande sufrimiento. Le decía: Padre, yo quiero que si no hay otro método de salida, Padre mío, que sea otro método, que este método, esto que estoy pasando, esta prueba duele, desgarra el alma, me siento que me estoy muriendo. Nosotras así pasamos, ¿verdad? El ser humano pasa por procesos, por pruebas, dificultades, sentimos que nos morimos. Cuando perdemos a un hijo, cuando perdemos a un familiar, nos desgarra el alma y sentimos morirnos y nos agarramos los cabellos, nos agarramos y decimos: Señor, ya no puedo más. La agonía de Jesús en el Getsemaní fue intenso, su sufrimiento era grande. Me acuerdo cuando mi niño moría, yo le decía: Señor, ¿dónde estás? Que no te veo, Dios mío. Y me agarraba los cabellos y decía, no me los arrancaba, sino que decía: Señor, ya no puedo más. Es un dolor muy, muy grande. Cristo Jesús venía a su rescate con sus manos poderosas a abrazarme, ¿verdad? Todavía siento esa sensación de ese gran abrazo. Así nosotros, ante el alma angustiada, solemos pedir a Dios que nos ayude y que nos libre y tenga misericordia de nosotras. Pero muchas veces, querida amiga, Jesús no nos libra de esa situación. Nos fortalece, no porque quiera decir que nos merecemos pasar esa situación. No. Muchas veces he escuchado que decimos: es que te lo mereces, porque estás cometiendo pecado, estás rebelándote contra Dios. Jesús mismo sintió esa agonía. Jesús mismo se sintió triste. ¿Estaba pecando Jesús? Era un proceso que tenía que pasar. El rescate de la humanidad no era cualquier cosa. Lo que tú estás pasando no es cualquier cosa. Es el rescate de tu familia. Muchas veces nosotros somos llamados, es llamada la persona que es más sensible a la voz de Dios para darle las instrucciones de salvación para su familia. No es en vano cada proceso que tú y yo pasamos. Solemos pedir al Señor que nos ayude y nos libre, pero ¿qué de ahí cuando Él no lo hace? Nos damos cuenta, Jesús escucha nuestras oraciones. El Padre escuchó la oración de Jesús. Le dijo: Padre, si es posible, por favor, haz de mí que pase esta copa, pero que no sea como yo quiero. Nos escucha. Papá nos escucha nuestras oraciones. No nos libra de ella, nos ayuda a soportar y que pasemos la prueba con un 100. El clamor del ser humano es genuino si aprendemos solamente a pedirle al Señor conforme a su voluntad y a su propósito divino con cada uno de nosotros. Él está siempre para escucharnos. Mi alma está muy triste hasta la muerte, Dios mío. Es una oración centrada en la omnipotencia y en la voluntad soberana de Dios. Encontramos que la oración dice: Abba, Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Todas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, Dios mío, es muy fuerte.
pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Aceptar la voluntad perfecta, soberana y omnipotencia de Dios es donde encontramos la fortaleza para nuestra oración, para nuestro corazón agobiado, nuestro corazón triste. Su oración de Jesús es que si Dios en su voluntad puede apartar esa copa sin que la beba o que lo haga. Hay un momento de lucha entre la voluntad de Dios y la nuestra. A veces nosotras le queremos dar instrucciones a Dios y a veces Jireh se quiere sentir más sabia que Dios, pero error, una rotunda y espantosa X. Cristo Jesús es sabio y Él sabe por qué pasamos por procesos, por pruebas, por desiertos, por tribulaciones. Es ahí donde crecemos nosotros, es ahí donde nos fortalecemos. E ir al Getsemaní es para aceptar la voluntad de Dios, la soberanía, la omnipotencia de Dios y que se haga su voluntad, no la nuestra. Ahí es donde la carne muere. En el Getsemaní muere la carne, muere el yo, porque queremos que la oración se conteste rápido. Y sí la contesta nuestro Señor. Él la contesta rapidísimo, porque el rescate va. A Jesús llegó la ayuda. Elías y Moisés. A él ayudaron, a Jesús le ayudaron. Cristo Jesús fue ahí. El Padre envió a Moisés y Elías. Pero no le hicieron pasar, no le hicieron quitarle la prueba. Tuvo que pasar. Dios le fortaleció, el Padre le fortaleció. Cualquier sea tu Getsemaní, querida amiga, alabado sea el nombre de Dios, porque es ahí donde crecemos en el Getsemaní. Ahí es donde nos trituran, nos machacan para sacar ese aceite fresco de la unción del Espíritu Santo dentro de nosotras para después darlo a las personas que necesiten. Que el Señor te bendiga abundantemente y recuerda, aceptar la soberanía de Dios, aceptar la omnipotencia de Dios, la soberanía, voluntad de Cristo Jesús en cada proceso. Que el Señor te bendiga en esta tarde. Padre amado, gracias te damos por tu palabra, gracias por ese rescate maravilloso que viniste a dar por cada una de nosotras. Gracias, papá, porque caminaste primero por nosotras. Que pusiste nuestros zapatos para caminar con ellos, Padre, y llevarlos hasta la cruz, todo lo que nosotras teníamos, Padre. Ahora nos ponemos delante de tu presencia y te decimos gracias. Gracias, mi Rey, por ese rescate maravilloso que tú diste en la cruz. Gracias porque ahí estuviste, Señor. Estuviste por nosotros, Padre. Ahí, Señor, nuestros pecados tú cargaste en la cruz, papá. Ahí, Padre bendito, que tu sacrificio, tu muerte no se quede en vano, Padre. Que te amemos, que te honremos y glorificamos, que te glorifiquemos todos los días. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridas amigas. Cristo Jesús está con ustedes. Aunque su alma se sienta agobiada, levantémonos en oración y ahí es donde Él nos fortalece y aceptar la perfecta voluntad de Cristo Jesús. Bendiciones.